Se trata del tercer webinar dentro del ciclo de cómo pueden los patronatos y juntas directivas responder a la crisis de la COVID-19. Y si me dejáis rememorar un poquito lo que hemos visto en los anteriores webinars, recordáis que el primero estuvo centrado en aspectos más tácticos, se trataba de dar una respuesta rápida a las principales acciones que los órganos de gobierno deberían dar ante la crisis. Estuvimos revisando esas 5 áreas básicas y estas 2 áreas transversales. Después tuvimos ese webinar en el que tuvimos la suerte de compartir experiencias con la presidenta y el director de la Fundación Matia, que nos contaron su experiencia y la gestión de la crisis en estas 3 últimos meses. Y en esa sesión os decíamos que no íbamos a abordar temas más estratégicos porque lo íbamos a dejar para una sesión posterior, que es la que vamos a abordar hoy, ¿no? En esta primera diapositiva que ya expusimos en anteriores sesiones, os comentábamos que el gobierno se puede definir de muchas maneras, el gobierno en las instituciones no lucrativas. A nosotros nos gusta decir que la principal función de gobierno, de los patronatos y de las juntas directivas, es transformar la misión de la organización en resultados concretos, en resultados verificables, transformar esa misión o ese propósito en un cambio real, en una transformación que impulse la organización. Y para realizar eso, la organización cuenta con recursos, tanto recursos internos como recursos externos que debe gestionar. Hoy nos vamos a centrar precisamente en esas 3 grandes áreas o funciones de gobierno, las áreas de gobierno, que es la misión, los recursos y los resultados. De lo que se trata es de que abordemos cómo la actual crisis puede afectar a esas áreas que constituyen el núcleo principal de la función de gobierno. En el primer webinar también os mostramos los resultados del cuestionario que os hicimos. Y si recordáis, en ese cuestionario os preguntábamos si vuestra organización tenía una misión explícitamente formulada. Y en el caso de que tuviese una misión explícitamente formulada, os pedíamos que la redactaseis, ¿no? Bueno, después de revisar y analizar las misiones, pues pudimos comprobar que para el 67% de las organizaciones o bien no contaban con una misión formulada de manera explícita, o bien la formulación que ellas tenían de la misión era muy genérica o no estaba enfocada. Es decir, es una misión tan genérica que cabía absolutamente todo. Y os llamábamos la atención sobre la necesidad de revisar este aspecto de la organización que tiene tanto que ver con el foco estratégico. ¿Por qué, no? Bueno, yo creo que una de las principales diferencias de las organizaciones no lucrativas respecto de las empresas es que las empresas, el fin principal de las empresas es básicamente obtener beneficios, obtener utilidades, obtener excedentes mediante la venta de un producto o servicio. El fin y el propósito está muy claro en la empresa lucrativa. En una empresa no lucrativa, en una empresa, en una organización no gubernamental, ya tenga la forma jurídica de una asociación o de una fundación, el fin no viene determinado por la obtención de beneficios, como todos sabemos, sino por el cumplimiento de la misión. Y eso ya nos plantea una dificultad adicional que tienen las organizaciones no lucrativas frente a las organizaciones lucrativas. Y es que el cumplimiento de la misión es mucho más difícil de medir que la obtención de beneficios. Para la obtención de beneficios tenemos
ratios e indicadores muy, muy claros, como son el beneficio al final que viene expresado en la cuenta de resultados, beneficios o pérdidas. De alguna manera es fácil comprobar si la organización ha cumplido su fin. Sabemos que la empresa, aparte de la obtención de fines, tiene otros ámbitos, otras dimensiones que son importantes. Pero está claro que si el criterio definitorio para saber si una empresa lo está haciendo bien o mal es si ha obtenido beneficios, si obtiene beneficios a final de cada ejercicio. En el caso de las organizaciones, como digo, no gubernamentales, de las organizaciones no lucrativas, el fin le viene determinado por el cumplimiento de la misión y eso plantea las dificultades de saber y sobre todo de comprobar y de acreditar que estamos cumpliendo ese objetivo. Otro de los principales diferencias también que vamos a ver hoy, que se detendrá en este tema o en la parte de la financiación, se detendrá un poquito más Ricardo Valls, es que las empresas tienen como principal financiador sus accionistas. El accionista es una persona que aporta capital a la empresa y a cambio lo que quiere obtener es una retribución económica en términos de dividendo a final de año. Las instituciones no lucrativas tienen un financiador muy peculiar que se llama donante. El donante, cuando aporta su dinero, cuando aporta sus recursos a la organización, no lo hace, a diferencia del accionista, con la intención de obtener a final de año una retribución económica, sino que aporta su financiación, aporta sus recursos con idea de ayudar o de contribuir a que esa organización cumpla la misión. Vemos que el cumplimiento de la misión y el compromiso con los donantes es una de las características también principales de estas instituciones. Y las expectativas de estos financiadores, de estos donantes, van a estar muy relacionadas con el cumplimiento de los resultados, aspecto al que dedicará su atención Marta Rey. La empresa tiene un personaje que lo diferencia, que es un cliente, y al que presta, como digo, un servicio o un producto. Y como sabemos, si el cliente no le gusta el producto o servicio, tiene una manera muy fácil de manifestar su agrado o su desagrado. Un cliente protesta, como vemos en esta foto, si el servicio que ha solicitado no reúne las condiciones o no responde a las expectativas que tenía. Las organizaciones no gubernamentales, aparte, tienen un tipo de personaje que denominan beneficiario, que es también un cliente, pero un cliente que no siempre puede pagar el servicio. A diferencia de las empresas, a las organizaciones no gubernamentales les es muy difícil evaluar si el cliente está satisfecho o no. Porque como no paga el servicio, como no paga muchas veces por el producto, precisamente las organizaciones no gubernamentales surgen para prestar servicio a ese tipo de clientes que no tienen capacidad de pago para ese servicio, y entonces está subsidiado. Digo, muchas veces como ese beneficiario no paga por el servicio, no tenemos, como tiene la empresa, esa información rápida y ese feedback instantáneo que ofrece el cliente sobre la calidad del servicio. Y eso quiere decir que las organizaciones no gubernamentales en general tienen mucha más dificultad que una empresa para percibir si el servicio o la propuesta que están realizando es una propuesta que tiene y guarda unos estándares de calidad mínimos. Como muchas veces dice el refrán, al pobre lo que le den, y esto ocurre en estas ocasiones. Aquí tenemos en este gráfico expresada la relación entre una empresa mercantil y sus clientes, y sin embargo, la diferente relación que se produce entre una fundación o asociación y sus clientes. Para empezar, como veis aquí, las fundaciones, las asociaciones tienen dos tipos de clientes diferentes. Por una parte, sus financiadores, los donantes, y en segundo lugar, los beneficiarios, que son los que reciben ese servicio. No siempre
el que paga por el servicio es el que lo recibe. Siempre es así en el caso de las empresas, pero no siempre es así en el caso de las fundaciones y asociaciones. Y por eso las organizaciones tienen que hacer dos propuestas de valor diferentes, que sean atractivas para el donante y al mismo tiempo que sean atractivas y respondan a la necesidad de sus clientes o de sus beneficiarios. La empresa cuando hablamos de la misión y de la misión de las instituciones no lucrativas, de la misión de las fundaciones, la misión es una herramienta muy poderosa en las organizaciones no lucrativas porque es un mecanismo que permite de dotar de foco estratégico a la organización. Como aparece en esta viñeta, hay dos tipos de riesgo que las organizaciones no lucrativas tienen que tener presente cuando desarrollan sus actividades y sus programas, ¿no? El primero está relacionado con los financiadores. Las organizaciones no lucrativas siempre son organizaciones que necesitan recursos, que están a la búsqueda permanente de recursos. Y existe, y sobre todo, y especialmente en época de crisis, cuando los recursos escasean, el riesgo de que esas organizaciones se desvíen de su misión original para centrarse en aquellos proyectos, en aquellas iniciativas que son y les van a asegurar la sostenibilidad económica. Por tanto, uno de los riesgos que tienen las organizaciones que no tienen una misión claramente definida y también las que la tienen, pero lógicamente menos las que no la tienen, es desviarse de la misión para obtener recursos de sus financiadores. Y como decimos aquí, las organizaciones tienen que tener muy claro, las organizaciones no lucrativas, que su misión no es distribuir fondos, su misión no es captar fondos, sino que captan fondos o reparten fondos para cumplir su misión. La misión no tiene carácter instrumental, lo que tiene carácter instrumental o medial en este tipo de organizaciones es siempre los recursos. El segundo riesgo que aparece también reflejado en esta viñeta, es decir, cuando no hay un foco estratégico, cuando no hay una misión clara, existe el riesgo, lógicamente, de que la organización termine embarcándose en decenas de iniciativas, actividades y programas y proyectos. Es decir, es muy frecuente que las organizaciones sociales terminen como disparando prácticamente a todo lo que se mueve, porque como las necesidades de las poblaciones, de los beneficiarios son tantas, es muy difícil decir que no. Cuando te encuentras con una necesidad de una población, cuando te encuentras con una necesidad perentoria y urgente, en esas ocasiones resulta muy complicado decir que no, ¿no? Y la misión precisamente es ese criterio que te ayuda a discriminar, que te ayuda a decir que no, porque esa propuesta que tú has recibido, ese proyecto que te han presentado, no encaja en la propuesta de valor, no encaja en el modelo de servicio que tú has diseñado, no encaja en la actividad que tú desarrollas, ¿no? Entonces, la misión proporciona foco, proporciona criterio, nos ayuda a asignar recursos, nos ayuda a evitar, como dibuja esta viñeta, esa tentación de falta de dirección, ¿no? Y de falta de dirección y de falta de fijeza en lo que hacemos, ¿no? Yo no me voy a detener en este seminario en cuál es el proceso de elaboración de la misión de la organización, que es un proceso complejo en el que hay que tener en cuenta y dialogar con todos los grupos de interés. Y me voy a centrar exclusivamente en comentar cuáles son los elementos imprescindibles en cualquier formulación de la misión, en lo que los anglosajones denominan mission statement o declaración de la misión. Una declaración de la misión debe contener o debe responder a estas tres preguntas. Es decir, ¿por qué existimos?
cuál es la razón que explica el origen de esta organización, cuál es su propósito principal, por qué ha surgido. ¿Qué es lo que hacemos una vez identificado el propósito, la causa que queremos atender? Es decir, es el cómo lo hacemos. ¿Cuál es el foco que hemos identificado para abordar el problema? Hay muchas organizaciones que trabajan en el mismo sector. En este caso se trata de un nivel más, un nivel de concreción más que intenta identificar el modo de trabajar diferente, distintivo, característico de esa específica organización. Y en tercer lugar está la población a la que atendemos, nuestros beneficiarios. Aquí tenéis el ejemplo de la Fundación Matia, que ya la conocéis. Como vemos, yo la pongo pues, de ejemplo de una misión bien formulada. Es una institución que, como muchas otras, trabaja en el sector de la tercera edad, en el sector de lo que llaman de la tercera edad de las personas mayores. Y su misión es acompañar a las personas en su proceso de envejecimiento para mejorar su bienestar. Ese propósito, esa razón de ser que explica la existencia de la Fundación Matia, muy probablemente es compartido por la mayoría de las organizaciones que trabajan con esta población. Aquí lo importante es el segundo aspecto, cómo lo hacen, ¿no? La Fundación Matia ha decidido que quiere realizar ese propósito de acompañar a las personas en su proceso de envejecimiento para mejorar su bienestar, sobre todo generando conocimiento y servicios personalizados que promuevan autonomía y dignidad. En este segundo elemento, que a veces es el más difícil de expresar y de identificar, es donde muchas veces se proyecta el foco de la organización. Y luego esta misión, lógicamente, se despliega en todas las actividades, programas y acciones de la Fundación Matia. La Fundación Matia, como quiere generar conocimiento, ha creado y ha constituido un instituto de investigación en temas de envejecimiento, que es el principal instituto en España en temas de investigación, en estos temas. Y también ha diseñado una serie de servicios personalizados para atender a la población mayor, servicios que muchos de ellos no son residenciales, sino que esos servicios se prestan a domicilio con un grupo de voluntarios, ¿no? Es decir, todo eso, como veis, la misión luego tiene un desenvolvimiento en todos los procesos, políticas y actividades de la organización. Aquí tenemos un segundo ejemplo, que es una fundación que seguro que vosotros también conocéis, que es la Fundación Exit. Es una fundación que, como muchas otras, trabaja en el ámbito de la inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, pero también, al igual que Matia, lo importante aquí es cómo quieren hacerlo. Entonces, ellos han decidido que quieren trabajar en el sector de la inserción laboral de jóvenes en riesgo a través de proyectos formativos innovadores que aporten valor añadido a las empresas. Y eso pues le lleva a la Fundación Exit a apoyarse mucho en los programas de voluntariado pro bono de los profesionales de las empresas, que son las personas que hacen de tutores y de acompañantes de estos jóvenes en esos programas de formativos innovadores que terminan diseñando. Aparte, digamos, de la declaración de la misión, si la declaración de la misión es importante, más importante es que esa declaración de la misión empape toda la organización. Nosotros aquí, en este gráfico, ¿qué es lo que queremos expresar? No solo hay que hacer un esfuerzo por explicitar la misión, sino lo más importante es que luego esa misión se proyecte y tenga consecuencias prácticas en la gestión de toda la organización. Por eso hablamos de diferentes niveles de desarrollo de la misión. Hablamos de un nivel bajo cuando no existe una misión, o cuando ésta no se conoce, o cuando no influye en la toma de decisiones. Hablamos de un nivel básico cuando a lo mejor hay una misión en la organización, pero falta claridad en la formulación, no la conoce toda la organización, o se tiene poco en cuenta a la hora de tomar decisiones.
Y hablamos de ese nivel moderado y alto cuando la definición es clara, se conoce por toda la organización, se tiene en cuenta o se menciona con frecuencia en la toma de decisiones. Como vemos, la misión no es un concepto abstracto, no es una declaración teórica para grabar en un cuadro y colgar en la pared de nuestra oficina, sino que es un propósito que, como decimos, debe empapar todos los procesos, todas las actividades y influenciar la toma de decisiones de la organización. Termino con un ejemplo, que es un ejemplo de una institución americana que se llama March of Dimes, el término actual, pero que me sirve también para tratar de relacionar la importancia de la misión, la captación de fondos y los resultados, ¿no? Con un ejemplo concreto. Imaginémonos que durante esta crisis, y es fácil imaginarse que eso se ha podido dar o se está dando, un grupo de personas o un filántropo ha decidido constituir una fundación con el propósito de luchar contra la pandemia. Imaginémonos que esta fundación ha conseguido muchos recursos y que al cabo de unos años, 1 año y medio, 2 años, esta fundación consigue, gracias a su actividad y a los proyectos de investigación que ha financiado, encontrar la vacuna contra la COVID. Es una muy buena noticia, pero entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿y ahora qué? Una vez que la fundación ha cumplido la misión, se ha encontrado la vacuna contra la COVID, ¿qué hacemos? La fundación continúa, la fundación cierra, se dedica a otras cosas. Bueno, esto fue un caso real, no pero es un caso real que yo he traído también a colación, de una fundación que se constituyó a comienzos, a finales de 1938, y era una fundación básicamente dedicada a la investigación de la enfermedad de la polio. Fue apoyada inicialmente por el presidente Roosevelt, como sabéis tenía polio, y en el año, a mediados de los 40, se decide constituir la fundación, se consiguen los primeros recursos, se define como objetivo prioritario de la fundación el tratar de encontrar y desarrollar una vacuna contra la polio, y en este caso en el año 53 se consigue desarrollar esa vacuna, una vacuna que se declara eficaz, y a partir de ese momento, lógicamente, el patronato de esta fundación se plantea la alternativa o bien de cerrar la fundación y repartir todos los activos y todo el dinero a otras entidades, porque ya entendían que habían cumplido la misión, o bien reenfocarse y dedicándose a otras actividades. El patronato al final tiene dándose cuenta de que a lo largo de estos años pues había conseguido prácticamente desarrollar delegaciones en todo Estados Unidos, habían conseguido captar cerca de, en su mejor año, 67 millones de dólares, tenían cerca de 30.000 voluntarios, deciden lógicamente aprovechar todos esos activos, como os digo, reorientar la misión de la fundación, y la deciden, al comienzo deciden ampliar la misión en 3 campos muy concretos, que es seguir investigando el tema de la polio, dedicarse también al tema de la artritis y, por otra parte, focalizarse también en el tratamiento de enfermedades congénitas de los niños. Bueno, lo que se produce con esa ampliación de la misión es una caída importante de apoyo en términos de recursos y en términos de voluntarios. La sociedad entendió o percibió
que el foco de esta fundación era demasiado amplio y perdió apoyo. En el año, a partir de los años, y se estabilizó, como veis ahí, prácticamente descendió de los 67 millones a los 20, estuvo durante mucho tiempo pues con esos recursos, hasta que el patronato decidió reenfocar la misión, creando dos fundaciones, una dedicada exclusivamente al tratamiento de la artritis y otra dedicada y focalizada en el tratamiento de las enfermedades congénitas. A partir de ahí, la fundación volvió a recuperar gran parte de sus donantes, gran parte de sus recursos. A mediados del año 75 decidió también revisar el foco de su misión para centrarla en la salud de los embarazos. Y ahora mismo, como veis aquí, es una fundación que recauda pues cerca de los 100 millones de dólares, que cuenta con cerca de 30.000 voluntarios en Estados Unidos. Y a mí sí me interesaba poner este ejemplo para que veamos que la formulación de la misión, la recaudación de fondos, el impacto de la organización, son elementos que van íntimamente unidos. Y sin más, pues doy paso a Ricard Valls, que nos hablará ahora del segundo aspecto del gobierno, que es la obtención y la gestión de recursos. A Javier pues la oportunidad de estar hoy con vosotros y daros un poco unas pinceladas sobre cómo veo exactamente la evolución que pueden seguir las organizaciones a la vista del impacto que está teniendo y que va a tener todo el tema vinculado con el COVID, ¿no? Bien, básicamente hay una primera cuestión que me gustaría apuntar, ¿no? Y también dar la bienvenida a todos los que estáis aquí, en los que he identificado a muchos amigos y compañeros, y compañeras sobre todo. Bien, hay una primera cuestión que quería poner encima de la mesa, ¿no? Y está muy relacionada con el planteamiento o la idea sobre si el COVID va a suponer un cambio estratégico o un cambio significativo en la sociedad de hace 3 meses o no. En definitiva, lo que es evidente es que va a haber un movimiento entre los 4 actores principales de la sociedad, y habitualmente se hablaba de 3. El ciudadano como tal no aparecía, pero he preferido apuntar y poner el ciudadano como un ser independiente de lo que es sociedad civil, administración pública y empresa. Y sin duda vamos a ver movimientos ahí. O sea, la misma Unión Europea apunta ya de que, por ejemplo, la presencia o el papel del gobierno ha de ser otro. Y por tanto las administraciones van a asumir en algunos campos como salud seguramente un rol bastante diferente, pero también van a incidir en cómo la industria produce en España o en Latinoamérica y desconcentra actividades en China y nos quedamos aquí sin recursos para determinadas materias, ¿no? Al mismo tiempo, el futuro va a tener impacto en el tercer sector y en el sector fundacional, y veremos por qué, básicamente a corto y medio plazo, ¿no? Pero también veremos, y lo estamos viendo ya, una actitud diferente de los propios ciudadanos, ¿no? Más allá del COVID, pues vemos, por ejemplo, que estamos ante una segunda ola que no es el COVID, que es todo el tema, dijéramos, del Black Matters Now y el impacto que ha tenido el tema del racismo estas últimas semanas en Estados Unidos, pero que ha llegado a Europa, ha llegado a algunas estatuas importantes, no solo de Gran Bretaña, sino de Barcelona. Incluso actualmente, hoy mismo, tenemos un problema muy parecido en Barcelona alrededor de la relación entre la policía y un caso también de discriminación por motivo de raza, ¿no? Por tanto, los papeles de los diferentes actores en la sociedad van a cambiar, ¿eh? Y van a cambiar por barrios. Esto no se puede establecer, ni voy a intentarlo luego, una visión única de cómo van a ir las cosas. Va a haber cambios, va a haber reposicionamientos, tanto en el sector de la administración pública como en las empresas, en la propia sociedad civil y sobre todo también en los propios ciudadanos. De cómo se reestructuren estas relaciones, pienso que saldrá quizá un cambio estructural a medio plazo, pero sin duda va a haber cambios en este sentido del rol que juega cada uno.
Ahora bien, es evidente de que la filantropía tiene su papel en la sociedad, no lo vamos a negar, pero el mismo Bill Gates dice, oiga, si se creen, y esto lo decía hace 3 o 4 años, si se creen que la filantropía va a arreglar todos los recortes que ha habido en el mundo, pues no vamos bien. Y el caso más claro lo tenemos en el propio porcentaje que representa la filantropía en España sobre el PIB, ¿no? Si comparamos este porcentaje con el porcentaje que presentan o que representan educación o sanidad, evidentemente hablamos de que es un rol, no digo marginal, pero sí pequeño. Por tanto, la filantropía y las donaciones pueden subir, pero nunca ocuparán un espacio similar o tenemos un techo ya establecido más o menos que sería el de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, lejos de que sea la sociedad civil o la filantropía que asuma papeles que no le corresponden. Bien, lo que sí que me atrevo a pronosticar, e insisto que son pronósticos derivados no tanto perdón, no tanto dijéramos de mi visión, sino del pasado. El pasado me explica un poco hacia dónde nos dirigiremos en los próximos 2 o 3 años. Lo que sí que es evidente es que la sociedad responde de manera diferente a las demandas que percibe, ¿no? Y ahora percibe, por ejemplo, desde hace 1 mes y medio aproximadamente, una importante demanda en el ámbito social y, por tanto, la pobreza será un tema crítico en el ámbito de la filantropía y las donaciones en los próximos años. Sí que veo a medio plazo, no hoy, o sea, hoy mismo las donaciones en cooperación pues suben porque hay toda la maquinaria de las organizaciones captando, ¿no? Pero a medio plazo sí que veo dificultades, como ocurrió ya en el 2008, en mantener los ingresos en el ámbito de cooperación al desarrollo, a menos los ingresos en los que disponíamos últimamente, ¿no? Eso está muy relacionado también con una cuestión que es una cierta crisis del modelo de cooperación que va un poco más allá de la conversación que hoy nos trae en este webinar, ¿no? Sin duda, todos somos conscientes, y lo veo cada día en las noticias, de que la investigación biomédica es una prioridad. Todos estamos pendientes de cuándo va a haber una vacuna, o lees que Europa se va a gastar 400 millones, va a comprar 400 millones de vacunas del COVID cuando aún no existe. Y en definitiva es evidente de que todos percibimos la urgencia de la investigación como solución al problema puntual que tenemos. Ese sentimiento o sensación de urgencia no la teníamos hace 3 meses, como tampoco teníamos en la cabeza ninguno de nosotros que la gran mayoría de las donaciones durante el COVID no fueran a investigación, sino que fueran directamente a los propios hospitales en los que había que cubrir necesidades básicas, ¿no? Es evidente de que en el ámbito del medio ambiente sí que por la vinculación con la globalización y en definitiva también por el impacto que el propio COVID viene derivado de un tema medioambiental, es evidente de que la atención en el ámbito del medio ambiente va a subir y va a ser un tema en crecimiento, mientras que veo una cierta estancamiento en el ámbito de la educación. Insisto en que esto va muy por barrios, incluso dentro de cada una de las áreas de actividad del sector no lucrativo, veríamos que si afinamos podemos ver que en educación universitaria pues se va a estancar, pero puede crecer en educación infantil. O sea que tampoco podemos establecer aquí pautas demasiado absolutas al respecto. Bien, lo que sí que es importante es que cada vez más, y esto Marta lo apuntará, cada vez más el donante, sea un donante individual, una empresa o una fundación, lo que quiere es ver resultados, ¿no? Y ese será el tema cada vez más evidente. Cruz Roja, como ejemplo de resultados, publica cada día una actualización de esta página en la que salen el número de personas atendidas, el número total de personas atendidas por la vía web, el número de respuestas, qué tipo de respuestas ha sido, si ha sido un socorro, una acción de inclusión social, salud, empleo. Es decir, esta capacidad que demuestra aquí Cruz Roja de actualizar diariamente la producción, los resultados, el impacto que genera. Esto es un crítico de cara a un futuro en el que cada vez más la tecnología es clave no solo para captar, sino para conseguir información que te permita luego fidelizar, ¿no?
Por tanto, insisto en que de la captación de fondos y la fidelización será clave poder dar resultados. Pero para poder dar resultados rápido, además, en una situación como la actual, lo que se requiere también es una cierta tecnología que permita gestionar adecuadamente la información. Y esto va a ser un reto para muchas organizaciones. No solo dar los resultados, sino ver si tenemos los medios tecnológicos para poder ofrecer estos resultados con cambio diario, con actualización diaria. Bien, una de las cuestiones que sí que me atrevo a predecir, y es un riesgo, y por tanto tengo el riesgo también de equivocarme, es cuáles son las tendencias en los grandes donantes que va a haber en este país. Y siento hablar únicamente de España, pero ya haré apuntes alrededor del impacto en Latinoamérica, ¿no? Bien, en una sociedad como la española y la europea, donde la clase media es la gran donante, con el 49%, como veis, del total de los 1.200 millones de euros, sin duda va a haber una estabilización de estos donantes, por un tema básicamente, como ocurrió en el 2008, de crisis económica, paro, falta de disponibilidad para dar. Esto se va a notar. Pero al mismo tiempo, como decía antes, nos encontraremos dentro de los donantes individuales, seguramente nos vamos a encontrar con donantes medios, o sea, con que va a haber una redistribución. Seguiremos probablemente el modelo que ya existía en Gran Bretaña y Estados Unidos y Francia, en la que están bajando el número de personas que donan, pero sube el importe de los donativos. ¿Esto qué significa? Que los que dan son menos, pero los que dan más dinero. Quizá nos enfrentaremos un poco con este fenómeno. Bien, veremos seguramente un estancamiento o una estabilización de los ingresos de las fundaciones bancarias y de fundaciones de empresa, y esto viene en buena parte derivado pues, de un tema de limitaciones en la distribución de beneficios o de la asunción de riesgos a medio plazo que va a hacer que nos enfrentemos a una posible congelación. Hablo de tendencias a 2-3 años y sin duda todos tienen sus variantes, ¿no? La semana pasada Cellnex firmó un acuerdo con el Hospital Clínico de Barcelona para realizar una investigación por un importe de 5 millones de euros, ¿no? Por tanto, insisto en que todo va a ir bastante por barrios, porque sigue habiendo sectores en la empresa, empresas que van bien y que van muy bien, y como puede ser el tecnológico o pueden ser el farmacéutico, ¿no? Por tanto, va a ir bastante por barrios. Sí que también veo es que todo lo que son fundaciones patrimoniales va a haber un cierto estancamiento derivado también de la falta de rentabilidad de las inversiones, ¿no? Y puede ser un factor crítico, ¿no? Y finalmente, al menos en España, pues se va a mantener la tendencia de crecimiento en legados que veníamos observando estos últimos años. Si intentáramos llevar este caso o este ejemplo al ámbito latinoamericano, sin duda el peso específico estaría en el ámbito de las fundaciones de empresa y de las empresas, y sin duda yo pienso que aquí va a haber un esfuerzo por parte del sector empresarial para mantener las aportaciones e incluso incrementarlas, como veremos más adelante, ¿no? Bien, este ha sido el caso, por ejemplo, de las fundaciones en Estados Unidos, ¿no? Donde, viendo un poco lo que está ocurriendo, hay un esfuerzo del propio sector fundacional, en este caso de las fundaciones que dan dinero, no solo para simplificar procesos o dejar que las aportaciones tengan una justificación diferente de la inicial, sino que se está yendo a un modelo en el que se promueve aumentar el presupuesto utilizando parte del endowment que tiene la fundación. Pero incluso hay este caso de que veía anteayer de 5 fundaciones que van a emitir deuda para conseguir aumentar su presupuesto. Por tanto, en este caso es una deuda a 30 y a 50 años que permita gastar este año una cantidad equivalente al 10% del patrimonio fundacional, ¿no? Por tanto, y esto es una lectura también para el conjunto del sector, no solo para las fundaciones patrimoniales, habrá que generar más recursos y habrá que captar fondos. Incluso fundaciones que no lo hacían seguramente tendrán que afrontar por primera vez esta situación, ¿no? Bien, yendo un poco al detalle, y ahí sí que iré a ser un poco rápido, de las diferentes técnicas de captación de fondos, sobre todo individuales, que es la primera parte, lo que sí que prevemos es que el face-to-face ha tenido un susto importante en estos meses, pero se va a reanimar
pero se va a estancar también por un tema de coste, básicamente, respecto a otros sectores. Todo lo que es la captación online ha tenido un importantísimo crecimiento durante estos 3 meses y una estadística francesa multiplicaba por 8 las donaciones online durante la semana crítica del confinamiento, 800, o sea, que es una barbaridad. Todo lo que es la parte de telemarketing de las llamadas para fidelización, aumento de cuotas, donativo puntual, va a crecer. Sin duda va a crecer de manera exponencial, porque ya está ocurriendo, es todo lo que hace referencia a la donación en punto de venta, es decir, el pago de un hotel o el pago, un hotel no sería lo adecuado. En el proceso de compra de cualquier producto, introducir ahí la donación. Esto es un tema que se va a generalizar, se está empezando ya a generalizar en España y sin duda tiene mucho futuro, ¿no? Bien, vamos a ver un crecimiento de grandes donantes porque va a haber una distribución desigual de la renta y por tanto seguramente veremos también un crecimiento en grandes donantes respecto a la situación anterior. Los hemos visto en el COVID. En el COVID, por ejemplo, los grandes donantes españoles, empresas aparte, han sido, pues, curiosamente, deportistas, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Por tanto, existe y son personas que son referentes para el conjunto de la sociedad y, por tanto, pensamos que esto puede ser una tendencia creciente, ¿no? En empresas, como decía, este año al menos, olvidarlo, o sea, se han gastado todo lo que tenían durante 3 meses, y, por tanto, la tendencia que prevemos es más bien a un estancamiento a corto plazo, pero sí a modelos más de pro bono o a modelos de proyectos compartidos, ¿no? Y aquí está desde el marketing con causa hasta proyectos conjuntos. Vamos a modelos en los que la generación o la aportación de capacidades por parte de la empresa va a ser la alternativa a la aportación de dinero. Y finalmente, como decía antes, el tema de legados va a tener un crecimiento significativo durante los últimos años, como venía siéndolo desde el 2005 más o menos. Bien, en definitiva, de lo que hablamos son de grandes tendencias y quizá desde mi punto de vista la más significativa serían las alianzas entre fundaciones y organizaciones o bien entre fundaciones y empresas. Y pondré un ejemplo. Médicos del Mundo, ¿qué hace cuando aparece el problema del COVID y sobre todo cuando aparece el problema en los hospitales públicos de Madrid? Pues llega a un acuerdo con los hospitales de apoyo, de poner sus capacidades a disposición de las necesidades que tienen los hospitales. Bien, vamos a este tipo de modelos. Y esto ha sido una alianza interesante, ¿eh? O sea, ha salido de su área de confort o de su área habitual, en este caso, Médicos del Mundo, y se ha situado en un entorno diferente, ¿no? Bien, como decía, vamos más, no tanto a la donación periódica de 12, 15 euros al mes, sino a una donación puntual en punto de venta, ¿eh? Y sea en el mundo online o en el offline, vamos a donaciones puntuales no de 0,35 céntimos como son las actuales, sino de 5 o 10 euros. Por tanto, tenemos mucho más donantes, pero de cantidades mucho más pequeñas. Y esto es un reto en términos también de tecnología. Sin duda, hará falta más tecnología para captar fondos y, sobre todo, la lógica nos hace pensar de que quizás llegaremos a un momento en que las organizaciones a nivel local, a nivel de provincia o a nivel de comarca, se unan para captar fondos. Y esto es una tendencia que en definitiva no deja de ser el modelo de las fundaciones comunitarias americanas, ¿no? Bien, vamos ahí, pero vamos con tecnología detrás, ¿no? Sin duda, la situación en la que estamos, con las variaciones en el origen de las donaciones que va a haber en los próximos años, la alternativa sigue siendo generar más capital al sistema. Es decir, hemos visto que la filantropía era un porcentaje pequeño sobre el PIB. Bueno, vamos a hacer crecer esto. Y vamos a hacerlo crecer no únicamente en términos de filantropía pura y dura, sino busquemos alternativas, bien sea el venture philanthropy, los bonos sociales y también las implicaciones que esto tiene en términos de tecnología, ¿no? Cómo medimos el impacto social y cómo mejoramos el ecosistema para que esto sea posible, ¿no? Sin embargo, la captación de fondos seguirá siendo lo que ha sido siempre, ¿eh? Seguirá siendo un tema de relación de una persona con otra y de una persona con un grupo de personas. Y el fundraising seguirá siendo, y la captación de fondos por parte de las fundaciones y patronatos seguirá siendo básicamente un tema de relaciones personales. Bien,
Con esto acabamos mi presentación y sin duda pues quedo pendiente de vuestras posibles preguntas después. Gracias. Muchas gracias, Ricard. Pues si te parece, vamos a dar paso a Marta Rey. Marta, cuando quieras. Muchísimas gracias, Javier. Voy a compartir la pantalla, si os parece, y empezamos. Y entre tanto, aprovecho, bueno, lo primero por descontado, para dar las gracias a Javier Martín Cabana por la invitación. Es siempre un honor participar en las actividades de Fundación Compromiso y Transparencia. Gracias a Esther por su soporte siempre tan eficaz y un placer compartir webinars también con Ricard Valls. Yo me voy a centrar, como os han anticipado Javier y Ricard, en la parte de resultados. He preparado unas 6 diapositivas, un poco intentando construir sobre las contribuciones de mis colegas y no quiero empezar sin antes agradeceros a los que estáis conectados, que en esta situación de enorme ruido digital encontréis el hueco, aunque sea con 8 pantallas abiertas, para dedicarnos un minuto de atención en este webinar. Como Javier dice siempre, y la Fundación Compromiso y Transparencia, que muchos conocéis, tiene como misión el buen gobierno, y el buen gobierno consiste en transformar la misión en resultados. Es un tema muy complicado, ¿no? Y es un tema muy complicado en primer lugar porque los resultados tienen que estar integrados con el propósito de la organización no lucrativa, ¿no? Y tienen que estar integrados para retroalimentarse en un círculo virtuoso donde el propósito retroalimenta una narrativa, que es en primer lugar lo que Javier ha explicado, una formulación clara de la misión, pero es también esa teoría de cambio social que engrana la misión de la organización no lucrativa. También hay que retroalimentar los recursos por descontado, y Ricard se ha referido a ellos, pero también, y tan importante como los recursos, es tener un modelo de negocio entendido como una idea clara de cómo la organización va a crear, va a entregar, va a captar, va a repartir valor económico, social, medioambiental. Y por último, hay que engranar todo ello con la evaluación de resultados, ¿no? Incluido entre los resultados el impacto, ¿no? El impacto que podríamos definir como creación de valor a largo plazo para la sociedad y en primerísima instancia para los beneficiarios. En el mundo empresarial estamos siendo testigos desde hace ya un par de años de la emergencia, de la aparición del propósito como el santo grial del desempeño sostenible de las empresas. Pongo en pantalla, os comparto dos citas de la carta que el CEO de BlackRock, que es el mayor gestor de activos del mundo, dirige todos los años a otros CEOs, y donde desde hace un par de años reitera que las empresas que carecen del propósito son incapaces de crear valor económico a largo plazo, ¿no? De manera que, bueno, la estructura profunda de estas cartas a los CEOs es que el fundamental punto de mejora del desempeño empresarial es el propósito. Yo creo que en el mundo no lucrativo, por el contrario, desde luego sobra propósito. A veces faltan recursos, pero yo creo que también muchas veces lo que falta precisamente es narrativa, modelo de negocio y evaluación de impacto. Y es que si transformar la misión en impacto no es fácil, mucho menos es medir ese impacto, ¿no? Y yo creo que por 3 motivos fundamentales, que tienen que ver con que las organizaciones no lucrativas pueden llegar a ser enormemente complejas en comparación con empresas de tamaño comparable.
En primer lugar, porque mientras que las empresas, lo decía Javier, son fiduciarias de sus accionistas, que son los propietarios, y de sus clientes comerciales, que son los dueños, las organizaciones no lucrativas son organizaciones fiduciarias, en primer lugar, de la sociedad en general y de los beneficiarios, que son su razón de ser, ¿no? Porque administran fines de interés general. Pero también son fiduciarias de los donantes. Y bajo el paraguas de donantes incluyo al sector público, porque muchas organizaciones no lucrativas administran recursos públicos, bien directamente por la vía de subvenciones y ayudas, bien indirectamente a través del régimen fiscal favorable, que les es específico en muchos países, y administran también recursos de donantes privados. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? Que estos tres grupos, sociedad, beneficiarios y donantes, tienen mecanismos muy débiles o incluso inexistentes, tanto económicos, derechos económicos, como derechos políticos, para defender sus intereses dentro de las organizaciones no lucrativas y controlar el desempeño del órgano de gobierno y de los gestores. Hay una segunda razón por la cual yo creo que es incluso más difícil transformar la misión en impacto en el mundo no lucrativo, y tiene que ver con que la mayoría de las empresas hoy en día, salvo que sean enormes, multinacionales, cotizadas, sometidas a regulación en materia ESG, pueden elegir si reportan o no su desempeño no financiero. Es decir, normalmente están obligadas, aunque sean muy pequeñas, a reportar sobre su desempeño financiero, pero cuando hablamos de otras dimensiones, como los impactos sociales o medioambientales o incluso de gobierno, no están obligadas. ¿Qué pasa? Que en el caso de las organizaciones no lucrativas no pueden elegir no reportar su desempeño no financiero, porque su desempeño es, por su propia naturaleza, multidimensional. Y además integra una dimensión instrumental. Hay organizaciones no lucrativas que se dedican a prestar servicios o a conceder ayudas o a sensibilizar, pero también hay una dimensión simbólica muy relevante, ¿no? Donde se trabaja con valores, con ideas, con participación cívica, con causas sociales, con marcas, con intangibles, ¿no? Y en tercer y último lugar, no hay que olvidar que las organizaciones no lucrativas trabajan dentro de entornos sistémicos y con variables sistémicas, ¿no? Entonces, no solo es ya difícil a veces medir los efectos de sus intervenciones, sino que también es complicado determinar la causación entre la intervención y los efectos, y ya no digamos cuando las organizaciones no lucrativas intentan establecer una atribución, ¿no? Es decir, corresponder la cuota parte de sus efectos con la cuota parte de la organización en la iniciativa colectiva o en la alianza o incluso por sí misma, ¿no? Por todos estos motivos es muy complicado, ya no solo, como os decía, transformar la misión en impacto, sino medir ese impacto. A estos retos que os acabo de comentar, que son intrínsecos a la naturaleza de las organizaciones no lucrativas, se ha sumado el COVID como un shock aparentemente exógeno, pero también con componentes endógenos muy importantes y con efectos muy contradictorios, ¿no? Por un lado, el COVID-19 ha actuado como acelerador de una serie de tendencias que eran imparables y que son propias del entorno tan volátil y tan incierto, complejo y ambiguo que nos rodea, ¿no? Que son fundamentalmente la transformación digital y la conciencia sobre los riesgos sistémicos de sostenibilidad inherentes a la manera en que trabajamos, producimos y, en definitiva, vivimos, ¿no? Esa aceleración de tendencias se ha engranado con una serie de riesgos organizativos, que sé que los que habéis participado en anteriores seminarios, webinars con Javier, pues habéis trabajado, ¿no? Yo destacaré muy rápidamente, ¿no? En el ámbito de la misión, pues el riesgo de que tu misión en el post-COVID se manifieste como irrelevante,
el riesgo de que, siendo relevante, sea imposible aterrizarla en la manera en que veníamos haciéndolo. El riesgo de un desbordamiento por el lado de la demanda, ¿no? de los potenciales beneficiarios que esperan tus servicios o que esperan tus recursos. En el lado de los recursos y las relaciones, que para mí recursos y relaciones, lo ha dicho, lo ha apuntado Ricard al final, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Por supuesto, la necesidad de financiar, de refinanciar, una presión enorme sobre lo que son los recursos públicos, los partners corporativos, muchos de ellos paralizados por el miedo, por la incertidumbre, esperando un poquito a que llegue el final de año para ver por dónde va el tema, ¿no? Y después una dificultad obvia para monetizar en el mundo online determinados servicios y aún siendo capaz de monetizarlos para rentabilizarlos. Yo creo que queda un tramo muy largo de hacer en cuanto a medición de los costes de los servicios online, ¿no? Que a veces bueno, nos pensamos que migrar al online es, entre comillas, gratis y ni muchísimo menos, ¿no? Y desde el punto de vista de los beneficiarios, usuarios, una brecha digital muchas veces agrandada, en el caso de las entidades no lucrativas del ámbito de la educación es clarísimo, un impacto selectivo, que duda cabe que el COVID ha impactado más sobre los colectivos que ya eran más vulnerables pre-COVID, pero también creo que además de toda esta aceleración de estas tendencias, en el lado positivo esta pandemia ha supuesto un freno. ¿A qué me refiero con un freno? Bueno, pues ha facilitado de algún modo una pausa a muchas personas y muchas organizaciones para una reflexión, casi diríamos, esencialista, ¿no? Una reflexión esencialista que nos ha llevado, por ejemplo, pues a revalorizar el mundo del cuidado, ¿no? A intentar reorientar muchas actividades hacia las personas, hacia la comunidad, conscientes de esa importancia de alguna manera redescubierta. También a retirarnos, lo decía Javier, ¿no? Es importantísimo saber de qué podemos prescindir, qué líneas de trabajo debemos discontinuar, qué no hacer. Cuando no hablar de organizaciones que están directamente y ya en un proceso de reinvención generado por esa ventana de oportunidad de la pandemia, que probablemente se cierre pronto, ¿no? En el sentido de que nos ha sacado a todos de nuestra zona de confort y nos ha dejado con más preguntas que respuestas. También ha sido una oportunidad espléndida el ver la generosidad y solidaridad ciudadanas en esta situación tan complicada y el descubrir nuevos entornos de relación. Este webinar, sin ir más lejos, es paradigmático de este descubrimiento de nuevos entornos de relación con colegas, con compañeros, etc., ¿no? Y por último, es obvio que también hay oportunidades en cuanto a mejorar el alcance, el número de los beneficiarios a los que puedes llegar cuando la transformación digital se acelera, pero también la eficiencia, el cumplimiento de la misión en muchos casos, ¿no? Perfeccionarlo e incluso a menor coste, incluso la eficacia, ¿no? Hacerlo de manera más adecuada. ¿Por qué me paro en esta matriz de riesgos y oportunidades? Bueno, porque las siguientes dos diapositivas se refieren ya a la evaluación en tiempos de COVID y post-COVID. Ojalá pudiésemos decir post, yo me temo que aún estamos en él, pero bueno. Y tiene que ver con que yo creo que el error más habitual en un órgano de gobierno en situaciones críticas como el COVID o como lo fue la crisis económica, ¿no? Del año 2008 en adelante, consiste en sobrevalorar los riesgos e infravalorar las oportunidades. Y para mí la evaluación es un mecanismo muy útil para el órgano de gobierno para ponderar riesgos y oportunidades, ponderarlos en su justo valor y sobre todo para aprovechar las oportunidades convirtiendo la evaluación en fuente de valor para la organización. Y en ese sentido quiero hacer explícito que mi entendimiento de la evaluación es un entendimiento muy práctico y muy posibilista, ¿no? Es decir, no deja de ser un medio
para generar en ese círculo virtuoso al que me refería al principio recursos, para alimentar relaciones. Es un proceso en ese sentido que yo concibo de manera como un diálogo permanente con los grupos de interés, pero no diálogo por el diálogo, sino un diálogo para consensuar objetivos, para consensuar resultados esperados, que muchas veces son perceptuales en buena parte, para consensuar también KPIs, como no. Un proceso, en segundo lugar, donde tiene mucha importancia la interpretación, que seamos capaces de interpretar esos datos, esos signos, esas observaciones, esos que vamos recogiendo. Y una tercera característica de la evaluación como proceso expresivo. Yo creo que es fundamental ser capaces de comunicar a los grupos de interés la interpretación de esos resultados para retroalimentar ese proceso. A mí me gusta pensar que, aunque la evaluación tiene dos tipos de objetivos fundamentales, uno es rendir cuentas. Muchas veces las organizaciones no lucrativas, en mi experiencia, la usan para rendir cuentas a los donantes, única y exclusivamente, ¿no? Pero hay otro objetivo fundamental que es el aprendizaje. A mí me gusta decir que la evaluación es un proceso de inteligencia colectiva que además puede ser útil para muchas cosas, ¿no? Puede ser útil para celebrar, para motivar a los equipos, para controlar el desempeño, para presupuestar, para mejorar. Pero en estos momentos y en esta coyuntura, a mí me gustaría llamar vuestra atención a ciertas metodologías, una metodología en concreto que me gustaría comentaros, ¿no? Con ese enfoque posibilista, la evaluación, para que tenga sentido, tiene que ser un traje a medida. Tiene que ser un traje a medida de la organización, de su tiempo, de su lugar, de ese tejido social en el cual están insertas. Por lo tanto, es muy poco probable que os sirvan los mismos KPIs y que os sirvan las mismas metodologías que veníais utilizando, ¿no? Y hablando de metodologías, con independencia de que, insisto, es un traje a medida y lo óptimo es combinar varias metodologías de manera flexible, yo creo que va a haber a nivel de órgano de gobierno una tendencia clara a utilizar cada vez más evaluaciones de desarrollo, que son evaluaciones que están dirigidas a apoyar el aprendizaje del órgano de gobierno en tiempo real. Son metodologías que reconocen que en entornos volátiles y en coyunturas emergentes o críticas, los objetivos de las organizaciones necesariamente tienen un rango de movilidad y, por lo tanto, la organización tiene que responder de manera flexible. ¿Para qué? Pues para adaptarse al presente primero y para reforzar su resiliencia, su capacidad de adaptación a eventos extremos, como puede ser esta pandemia, de cara a futuro, porque se repetirán, ¿no? Y yo creo que esa certeza la hemos adquirido, ¿no? En este sentido, es una metodología de enorme utilidad, ¿no? Y hace falta apoyarse en un acompañamiento que ayude a la organización a formular, a visualizar esas preguntas de evaluación, las más útiles, a seleccionarlas, no todas tienen sentido en el momento, en el lugar y en el tejido social, a interpretarlas sistemáticamente para retroalimentar esa toma de decisiones en tiempo real, a construir relaciones con los grupos de interés y, en definitiva, a anticipar riesgos y detectar oportunidades. Esta metodología, que es muy grupal, es muy colectiva y tiene aspectos cualitativos muy importantes, resulta fantásticamente bien en combinación con herramientas que vienen precisamente del aumento de la transformación digital. Las organizaciones no lucrativas, en España al menos, no tienen una densidad digital muy alta, pero qué duda cabe que tanto la ciencia de datos como fenómenos como la omnicanalidad, la integración de canales online y offline para interactuar con los grupos de interés, son dos tendencias claras para dar soporte a este tipo de evaluación
orientada no solo a la utilidad, sino también y sobre todo al aprendizaje de la organización. Por lo tanto, y con esto termino, yo creo que la evaluación ahora más que nunca sirve para transformar la misión en impacto, pero no como una estación terminus de hemos alcanzado el resultado, ¿no? Sino más bien como un camino que se hace al andar. Y yo creo que desde el punto de vista del órgano de gobierno no solo forma parte de sus obligaciones, porque al final tanto el patronato como la junta directiva, entre sus obligaciones esenciales, tiene la de monitorizar el desempeño de la organización y garantizar que su misión se cumple, ¿no? Y en ese sentido me gustaría acabar con la idea de que no solo es una obligación, sino que también es un recurso muy potente. Es un recurso muy potente para saber que tenemos la perspectiva adecuada para empezar a construir el futuro de la organización desde hoy, esa visión de largo plazo, ¿no? Que muchas veces queda arrumbada por las urgencias y ese agujero negro que es la gestión del día a día, ¿no? Saber que estamos en el camino correcto, ese camino al final es la estrategia, ¿no? Que lógicamente se ajusta en función, como decía, del propósito, del tiempo, el lugar, del tejido social. Y ser capaces, por último, y yo creo que este es un tema muy importante y me gustaría terminar con él, ¿no? Al final la labor del órgano de gobierno es muy complicada, ¿no? Porque al final los recursos son limitados, incluso aunque la organización tenga, como decía Javier, muy bien formulada su misión y muy claramente definido su foco, las personas somos limitadas, nuestro tiempo es limitado, nuestra energía es limitada, ¿no? Entonces el órgano de gobierno continuamente tiene que tomar decisiones difíciles, ¿no? Donde se combinan objetivos a corto, medio y largo plazo y donde de alguna manera se concilian intereses, tanto de la propia organización como de sus grupos de interés. ¿Qué pasa? Que estos objetivos y estos intereses a veces suman, pero otras veces restan entre sí. Y hay trade-offs y hay dilemas. Y la evaluación así entendida te permite de alguna forma, valga la redundancia, formular, valorar, visualizar todos esos dilemas, todos esos trade-offs entre objetivos e intereses que nos suman, ¿no? Para que el órgano de gobierno en todo momento tenga de alguna manera visualizado esa tensión que puede existir en situaciones críticas como la que hoy nos ha ocupado entre el interés de la organización en sobrevivir al precio que sea y el interés de sus beneficiarios, ¿no? Que a veces es tan acuciante que puede de alguna manera plantearle al órgano de gobierno el dilema de reducir la organización en favor de los beneficiarios, ¿no? Pues, por ejemplo, desembolsando más ayudas o endeudándose, bueno, reducir la organización entre comillas, ¿no? O prestando más servicios de alguna manera con los mismos o incluso menos recursos. Y en definitiva yo creo que en situaciones convulsas es todavía más importante para la relevancia y para la legitimidad social de las organizaciones no lucrativas la evaluación. Y nada, con esto termino. Me encantará, si tenemos todavía un pequeño hueco, resolver cualquier comentario o cuestión que podáis tener. Y muchísimas gracias de nuevo por vuestra atención. Muchas gracias, Marta. Si queréis ir escribiendo, ¿me escucháis? Sí. Si queréis ir poniendo alguna pregunta, si no, bueno, por aquí hemos recibido alguna. Esta iba destinada a Ricard, que decía, ¿creéis que va a ser tendencia más allá de las alianzas entre fundaciones su fusión por complementariedad? Ricard, no sé si me escuchas. Ahora, perdona. Claro. Yo sigo bastante el tema del mundo anglosajón y las fundaciones, ¿no? Y veo constantemente procesos de fusión de fundaciones,
tanto complementarias como competitivas. O sea, fundaciones de un mismo ámbito deciden fusionarse porque piensan que pueden ser más eficientes, ¿no? Este es un modelo, pero yo no veo demasiadas. A lo largo de mi experiencia profesional de 30 años he visto muy pocas fusiones, no creo que pase de 5. En España no hay una cultura de fusión de organizaciones, al contrario, ¿no? Yo pienso que incluso viendo un poco la experiencia del 2008, algunas fundaciones decidieron congelarse. Antes de fusionarse era mejor congelarse, o sea, detener cualquier actividad como instrumento para superar la tormenta, ¿no? Bien, yo soy totalmente partidario de las fusiones como alternativas, ¿eh? Tenemos un tejido fundacional también muy que se corresponde con la sociedad, basado en microorganizaciones, y todo lo que sea ganar dimensión y capacidad sin duda es bueno. Muchas gracias, Ricard. Para Marta, dice, tengo la impresión de que las organizaciones sociales hablan mucho de los beneficiarios, pero hablan poco con los beneficiarios. ¿No le parece que deberían pedirse más a menudo su opinión? Vamos a ver, los beneficiarios son el alfa y el omega de la misión y por lo tanto también de los resultados, ¿no? Son la piedra de toque. ¿Qué pasa? Que como comentaba, salvo en el caso de organizaciones de ayuda mutua, donde los beneficiarios formen parte del órgano de gobierno, lo cierto es que en la mayoría de entidades no lucrativas los beneficiarios no tienen ni derechos políticos ni derechos económicos, ¿no? O tienen derechos políticos pero no son sustantivos como para controlar el desempeño de la organización, ¿no? Los beneficiarios no son accionistas y en muchos casos ni siquiera son clientes comerciales. Por lo tanto, insisto, su posición es muy débil, ¿no? En la mayoría de organizaciones no lucrativas. Si a eso le sumamos esa debilidad intrínseca a la condición de beneficiario, le sumamos que, como os comentaba en la presentación, la evaluación se ha convertido un poquito en un paradigma aspiracional. Es decir, muchas organizaciones no lucrativas dicen que evalúan su impacto, pero cuando dicen que evalúan, por ejemplo, cuando las encuestamos, ¿no? Pero cuando rascas un poquito, no tienen metodologías claramente definidas. En muchas ocasiones lo que no tienen en primer lugar es claramente definida la misión, con lo cual tampoco puedes entrar en mucha garantía metodológica, ¿no? Entonces, cuando se juntan las dos circunstancias, ¿no? Unos beneficiarios con una posición política y económica muy débil en la gobernanza de esas organizaciones y la ausencia de prácticas sistemáticas de evaluación de impacto, el resultado es algo parecido a lo que decía aquel rey, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y yo quería un poquito poneros un ejemplo real de esto, enganchando también con el comentario de Ricard, ¿no? Terminaba hablando de lo importante que es explicitar esos trade-offs entre el interés de la propia organización, que siempre quiere sobrevivir y crecer, como es lógico, es una organización, tiene vida propia, y los intereses de sus beneficiarios, ¿no? Y es un debate que en este momento está teniendo lugar fuera de España, no por casualidad. El debate es fundamentalmente en países donde las fundaciones patrimoniales son importantes, es decir, fundaciones que tienen un volumen de activos sustancial adscrito a fines fundacionales, suficiente en cualquier caso para que de los retornos de ese patrimonio se dote un presupuesto para fines de interés general. Entonces, el debate es el siguiente. Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, el debate y el comportamiento es muy similar al que hubo durante la crisis económica de 2008. El debate es, y el consenso es, que las fundaciones patrimoniales deberían aumentar su payout rate. Su payout rate es el porcentaje, en el caso de Estados Unidos, de
su patrimonio que se destina a fines de interés general. Ya no estoy hablando del retorno sobre el patrimonio, sino del patrimonio en sí. Es decir, de alguna manera achicar el patrimonio de la fundación para así atender a esa situación de desbordamiento a la que me refería antes y aumentar, en este caso, las ayudas a terceros. En Europa, bueno, el caso de Alemania, que es el país europeo que más fundaciones patrimoniales tiene y más potentes, el debate apenas se ha iniciado cuando rápidamente ha habido un consenso entre el lobby de las fundaciones alemanas, la asociación que las representa y el gobierno alemán, de que la prioridad no es tanto atender a los beneficiarios a una costa de descapitalizarse, sino más bien proteger los patrimonios fundacionales. ¿Por qué? Pues porque en el caso alemán las fundaciones patrimoniales no dejan de ser una forma jurídica escogida para proteger en el largo plazo lo que es el Mittelstand, ¿no? Las empresas medianas industriales alemanas, ¿no? Para que no puedan venderse, para facilitar la sucesión de las familias que las controlan a lo largo del tiempo y de alguna manera protegerlas en el largo plazo. O sea que, como veis, el tema de los beneficiarios, yo creo que sin tomar partido sobre una posición u otra posición, creo que es importante hacer explícitos estos trade-offs entre los intereses de la organización y los intereses de los beneficiarios, porque la pregunta era sobre ellos, o de cualquier otro grupo de interés relevante, ¿no? Se refería a Ricard, sin ir más lejos, a los donantes. Muchas gracias, Marta. Pregunta Analia, ¿qué desincentiva la filantropía en España? ¿Por qué hay tanta diferencia con USA? Luego estaba dirigida a Ricard. Bueno, yo preferiría que lo contestara Javier, lo digo para darle un poco de juego. Pero naturalmente son culturas diferentes y mundos diferentes. Pero Javier, adelante. Bueno, vamos a ver, yo creo que es que esto, yo preferiría que lo contestase Marta, no es que quiera trasladarle. Vamos a ver, lo que pasa es que esto exigiría casi otro webinar, o sea, ¿por qué son tan diferentes las culturas de la filantropía en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Yo creo que hay muchos factores, ¿eh? A mí sí me interesa mucho a la hora de contestar esa pregunta, desde luego, despejar la contestación fácil que se da en ocasiones es por el tema fiscal, ¿eh? Porque a veces esa es la pregunta, entre otras cosas porque no es verdad, porque las diferencias desde el punto de vista fiscal no son así, entre otras cosas porque como es bien sabido, y Marta, como digo, ahí también puede ampliar mucho este tema, los beneficios fiscales para los filántropos en Estados Unidos no surgen sino después de el periodo de entreguerras. Es decir, cuando se ponen en marcha las primeras fundaciones, instituciones filantrópicas, no había beneficio fiscal alguno. Yo creo que hay cosas a favor de lógicamente, un tema cultural que es el enorme peso que ha tenido siempre en ese país la sociedad civil, por una parte, y que los grandes teóricos políticos la destacaron. El inmenso peso y fuerza que ha tenido la organización de la sociedad civil para resolver los problemas, a diferencia del peso tan grande que en Europa ha tenido el Estado y también en sentido positivo la Iglesia como institución importante en los temas de beneficencia y filantropía, ¿no? Eso es por una parte, yo creo que es claro, ¿no? El otro elemento a mí me parece también que destacamos siempre mucho es la transparencia, que también ayuda mucho. La transparencia. Marta hablaba antes de el payout que pagan las fundaciones patrimoniales en el mundo anglosajón. Pero claro, el mundo anglosajón tiene detrás una institución que se llama el IRS, que a las fundaciones patrimoniales les supervisa y les fiscaliza y les obliga a que destinen un 5% de los rendimientos de su patrimonio cada año. Y si eso no lo hace, quiero decir, junto a ese peso que tiene la sociedad civil, tienes también organismos supervisores muy fuertes que son muy conscientes de lo que supone una institución que dice que ha sido creada para cumplir fines de interés general
y que se va a preocupar mucho de que eso sea así y de que no haya desviaciones para dotarse o aumentar el patrimonio en detrimento de los beneficiarios. Aquí no tenemos ningún organismo de supervisión como existe el IRS, aquí tenemos un protectorado que evidentemente ni tiene la capacidad ni tiene los recursos para hacer esa supervisión, pero en Estados Unidos, si hay una fundación patrimonial que en su informe anual no justifica ese destino del 5%, y hay mucha flexibilidad para justificarlo, lógicamente tiene la posibilidad de perder su condición de institución exenta fiscalmente y perder, por tanto, su naturaleza lucrativa. Es decir, que son, yo diría, como muchos elementos que justifican la existencia, digamos, de esa capacidad de filantropía que hay en Estados Unidos. Yo creo de todas maneras que lo que hay en Estados Unidos son grandes, la generosidad que hay en España es muy grande y eso también Marta lo ha estudiado mucho más. O sea, yo creo que España es un país muy generoso en términos de donativos. Estados Unidos lo que tiene también son grandes fortunas que desde el inicio, prácticamente desde su origen, están acostumbradas y han crecido en esa cultura de alguna manera de devolver a la sociedad lo que antes han recibido de otros grandes filántropos, ¿no? Pero, como digo, aquí quizá, Marta, puedas tú... Sí, vamos a ver. Bueno, lo primero, si me permitís, cuando hablamos de filantropía en España, filantropía son muchos fenómenos, es decir, filantropía son las grandes donaciones, pero también son las pequeñas donaciones. Filantropía es el voluntariado y filantropía es toda esa actividad más o menos institucionalizada, organizada, que se desarrolla específicamente a través de las fundaciones, ¿no? Y además ahora hay todo un mundo de filantropía mediada vía plataformas digitales, de crowdfunding, etcétera, etcétera, a través de las cuales hay donaciones monetarias, pero también donaciones en especie, aportaciones de expertise, pro bonos, tiempo en definitiva, ¿no? Y compromiso de las personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, totalmente de acuerdo con Javier. Yo el argumento fiscal me parece un argumento débil en la medida en que yo estoy convencida de que con el mismo o distinto régimen fiscal, tratamiento fiscal para las donaciones, el grueso de los españoles, ya no entro en donaciones empresariales o corporativas, seguiríamos dando exactamente lo mismo que damos, ¿no? Y tanto cuando hablamos de voluntariado como cuando hablamos de donaciones de impulso, y de eso sabe muchísimo Ricard, en respuesta, por ejemplo, a situaciones de emergencia o catástrofe, la evidencia empírica sugiere que España es un país generoso. En tercer y último lugar, coincido con el argumento de cultura, ¿no? Cultura que incluye creencias religiosas, ¿no? Es decir, como en la religión dominante en España el tema de la riqueza se trata, se gestiona y se metaboliza, pero también cuestiones de una sociedad civil históricamente muy débil en nuestro país. No hay que olvidar que en Estados Unidos, por ejemplo, buena parte del mundo filantrópico responde a un paradigma de autoayuda. Es decir, la comunidad tiene una necesidad y todos nos organizamos para hacerle frente. Cuando en España, en situaciones similares, sí que hay autoayuda, sí que hay esa movilización de generosidad y de solidaridad ciudadana, pero a veces lo que hay fundamentalmente es una expectativa de que lo público salga en nuestra ayuda, que es bien diferente, ¿no? Y por último, y volviendo al tema de los valores civiles, yo creo que la relación que muchos españoles tenemos con la empresa, con el empresario, entendiendo por empresa, empresario, emprendedores, personas que son capaces, ¿no?, de generar riqueza a través del emprendimiento, tenemos una relación en España históricamente también muy conflictiva, ¿no? Y no hay que olvidar que tanto las fundaciones corporativas como las fundaciones familiares, patrimoniales o no, están fundamentalmente ligadas a emprendedores, empresarias, directivas y directivos de empresa, ¿no? Y todo eso
conspira para que la filantropía en España, bueno, sea peculiar. Muchas gracias, Marta. Yo creo que vamos a tener que ir despidiendo. Hay varias preguntas que, bueno, pues a lo mejor en otro momento podemos retomar o a lo mejor contestar por correo, bueno, pero hay que poner fin en algún momento. Así que muchísimas gracias, Marta, Ricard, Javier, a todos los que estáis conectados, que todavía sois 60. Y nada más, Javier, si quieres decir unas palabras para despedir. No, reiterar el agradecimiento a Ricard y a Marta por su participación y a todos los demás también por la asistencia, haber encontrado también tiempo, como comentaba Marta, para dedicarnos unos minutos. Y simplemente comentaros que, bueno, nosotros volveremos después del verano. Ahora vamos a también reflexionar lo que han sido estos 3 meses y estas actividades de formación y esperamos también volver después del verano con algunas nuevas propuestas de formación que esperamos que os interese. Y nada, muchas gracias, cuidaros y seguiremos en contacto.